Damos una cordial bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Las Vegas 1. Es una linda tarde, un lindo día que el Señor nos ha dado y en esta hermosa tarde vamos a adorar al Señor con un corto devocional y vamos a terminar a estudiar la palabra del Señor terminando la clase dominical del día de ayer. Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador, parte 2. Y vamos a estudiar, para que usted tenga lista la Biblia, la lectura bíblica, Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 8. Así que vaya buscando la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, del 1 al 8. Amén. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre maravilloso, gracias una vez más por la bendición que tú nos das de estar en familia, de estar en el hogar, Señor, para estudiar tu palabra, para traer un pequeño devocional, Señor. Queremos adorar tu nombre, queremos alabar tu nombre de lo profundo del corazón, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Por ti vivimos, por ti, Señor, nos levantamos en la mañana. Por ti, Señor amado, es que podemos respirar un día más. Tu palabra dice que debemos anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, Señor. Gracias, Señor, por este momento especial que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia, que tú seas acompañándonos en cada momento, Señor. Y aquellos hermanos que se unen en este devocional, Padre, que tú también bendigas sus vidas con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengo a mi familia aquí alrededor y hoy vamos a cantar juntos una hermosa alabanza al Señor. Este coro se llama Ante ti. Ante ti rindo mi alma en adoración ante ti, Señor. Ante ti entrego mi corazón Entrego mi corazón en humillación. en humillación ante ti, Señor. Una vez más ante ti. Ante ti Entrego mi alma, Señor, entrego mi alma en adoración. en adoración ante ti, Señor. Ante ti, Señor. Ante ti Rindo mi corazón rindo mi corazón en humillación. en humillación ante ti, Señor. Desde mi alma, Señor, Desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero. Desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero. Dios eterno, inmolado, Hijo de Dios. Ante ti yo me humillo, ante ti yo me rindo. Hijo de Dios, mi Salvador, ante ti yo me rindo, ante ti yo me humillo. Mi Salvador, mi buen Jesús.
en adoración ante ti, Señor. Ante ti inclino mi corazón en humillación ante ti, Señor. Desde mi alma, desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero. Desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero. Desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero. Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero. Ante ti yo me rindo, ante ti yo me rindo, mi Salvador, mi buen Jesús. Ante ti yo me humillo, ante ti yo me rindo, mi Salvador, mi Redentor. Ante ti yo me rindo, ante ti yo me humillo, Cristo el Señor, mi buen Jesús. Ante ti yo me humillo, ante ti yo me rindo, mi Salvador, mi buen Jesús. Sí, Señor, ante ti nos humillamos, ante ti nos rendimos, Señor. A tu presencia nos rendimos, Señor. A tu presencia nos rendimos, Señor. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, ante ti nos rendimos. Ante ti nos humillamos, Señor. Ante ti venimos, Señor. Oh, mi Salvador, ante ti yo me humillo, ante ti yo me rindo, mi Salvador, mi buen Jesús. Amén, aleluya. Ante Él solamente nos rendimos y nos humillamos a su presencia. Vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra del Señor. Y para eso vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 8. Amén. Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Hasta ahí vamos a dejar la palabra, la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar.
Padre bueno, qué lindo, Señor, qué bueno tú eres. Una vez más, Señor, nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Nos das la oportunidad de reunirnos en tu presencia, Señor. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí tú estás presente en medio de ellos. Y sabemos, Señor, estamos seguros que tú estás con nosotros. Te sentimos, Padre, sentimos tu presencia, sentimos tu ministración, Señor. Sentimos tu poder en nosotros, sentimos tu misericordia, tu favor, tu gracia. Padre, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu unción, Padre. Llénanos, Señor, de tu sabiduría para poder expresar, para poder recibir, Señor, con un corazón receptivo, con un corazón amoroso tu palabra. Que cada uno de nosotros podamos recibir, podamos ser ministrados en el estudio de tu santa palabra, Señor. La intención de nuestro corazón es estudiar, aprender, Señor, recibir tu palabra, para que por ella podamos crecer, como dice el apóstol Pedro, recibir como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella podamos nosotros crecer. Y ese es nuestro deseo, Señor. Gracias por cada hermano de nuestra iglesia y por cada hermano que se une, Señor, a nivel internacional o en cualquier ciudad o en cualquier lugar. Que tú nos bendigas por medio de tu palabra. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, hoy nos corresponde completar la escuela dominical. La primera parte la vimos ayer y es la primera parte, la titulamos La promesa dada y estaba basada en Juan capítulo 16. Del versículo 7 al 15, fue lo que estudiamos el día de ayer. Y fue una clase muy preciosa donde pudimos desarrollar esos versículos. Hoy nos corresponde la segunda parte de esta clase dominical y yo la he titulado La promesa recibida. La promesa dada fue cuando Cristo prometió el Consolador, y eso está en el capítulo 16 de Juan. De hecho, desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 16 se comprende esa porción, esos capítulos se comprende como el discurso del aposento alto. Y ahí Jesús está hablando en su contexto general acerca de la llegada del Espíritu Santo, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Para aquellos que desean tener este estudio completo, les sugiero que escuchen el estudio de ayer domingo. Fue un estudio muy precioso y este estudio de hoy complementa el estudio que ayer empezamos. Y hoy estudiamos el Espíritu Santo, la promesa cumplida, la promesa recibida. El tema de la unidad es el Espíritu Santo y sus funciones. La afirmación fundamental, me gusta mucho lo que el maestro dice en la afirmación fundamental. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido lo más grande y maravilloso que hemos podido experimentar. Algunos podrían preguntarse, bueno, ¿y la salvación? Sí, el regalo de la salvación es lo más importante, pero ¿qué lo trajo a usted a la salvación? ¿Qué le motivó a usted a ser salvo? Fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido lo más grande y maravilloso que hemos podido experimentar, ya que Él nos ayuda en todas las aflicciones. No solo nos trajo a Cristo, no solo nos reveló a Cristo, no solo nos hizo saber nuestro pecado, nos convenció, como dijimos ayer, de pecado, también nos convenció de juicio, también nos convenció de la justicia de Cristo. Amén. Y aparte de eso, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo nos ayuda en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas, en nuestras luchas cotidianas. ¿Qué? ¿No vamos a tener luchas, ni pruebas, ni aflicciones? Claro que sí las tenemos. El cristiano tiene aún más luchas que el impío, aún más adversidades que el impío. No crea usted todas esas cosas y cuentos que se dicen por ahí, que la vida del cristiano es victoriosa y de éxito todo el tiempo. Claro, es victoriosa. La palabra de Dios dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero se está refiriendo a las victorias espirituales,
a la madurez espiritual que nosotros vamos obteniendo cada día conforme vamos viviendo. El Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda en esas pruebas, en esas aflicciones. Nos ayuda a cumplir con los planes y propósitos de Dios en nosotros. Bendito sea su nombre. El versículo para meditar sigue siendo Juan 16:7. Jesucristo dice, prometiéndonos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bendito el nombre del Señor. Un poquito de agua. Los objetivos, vamos a entender la importancia de tener al Espíritu Santo en nosotros, de ser llenos del Espíritu Santo. La responsabilidad nuestra es ser llenos del Espíritu Santo. Otro objetivo, aprenderemos a ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiarnos, el Espíritu Santo quiere conducirnos, amén, en esta vida. Experimentar su presencia, su poder y protección en nosotros. Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Ese es el tema de la clase dominical. Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y leímos la porción bíblica, Hechos 2:1-8. La introducción dice así, la lección de hoy es un estudio sobre Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? La palabra Pentecostés viene del latín Pentecoste y es la misma raíz etimológica del vocablo griego Pentecoste y significa quincuagésimo. Este término hace alusión a los 50 días que pasaron después de la Pascua hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Los 50 días que pasaron después de que Jesucristo resucitó hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Pentecostés es una fiesta que celebraban tanto judíos como cristianos. Para los judíos del Antiguo Testamento, Pentecostés era la celebración de la entrega de la ley a Moisés. Cuando Moisés subió al Sinaí, allá en Éxodo 19, y en Éxodo 20, el Señor le da la ley a Moisés. Entonces ellos celebran Pentecostés haciendo alusión a la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Fueron 50 días exactos después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Es decir, 50 días del Éxodo. Llegaron al Sinaí y en ese día 50 Dios le dio la ley a Moisés. Esa es la celebración que los judíos hacen, a la que se refiere Pentecostés. Ahora los cristianos también celebramos Pentecostés. Y para nosotros son los 50 días en que pasaron desde que Cristo resucitó hasta el derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés. Ahí, en ese preciso momento, nació la iglesia, amados hermanos, el día de Pentecostés. 5 minutos antes del derramamiento del Espíritu Santo no había iglesia. 5 minutos después, como dice el pastor J. Vernon McGee, ya existía la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo fue el inicio de la era cristiana y la prolongación del Evangelio de Cristo Jesús. Ahí fue la promesa cumplida. Cristo les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Fue en ese momento que ellos recibieron una impartición de poder. Los discípulos, la iglesia primitiva, los 120 que estaban ahí. Pasemos entonces al punto que dice la unidad en el cuerpo de Cristo. Y vamos a Hechos 2:1, la unidad en el cuerpo de Cristo. La Biblia registra que cuando llegó ese día, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es importante, estar unánimes juntos implica estar en un mismo pensamiento, implica estar en un mismo sentir, implica estar en un mismo propósito. ¿Y qué es lo que ellos estaban haciendo cuando dice que estaban unánimes juntos? Estaban pues pidiendo en oración la promesa, estaban orando, estaban todos clamando al Señor por la promesa, bendito sea su nombre. En Hechos
4:32, en este mismo libro, Hechos 4:32, dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, es decir, eran unidos en un mismo propósito, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Para que nosotros como iglesia podamos funcionar, amados hermanos, en el propósito de Dios, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo propósito, manejando, empujando todos juntos la carreta en una misma dirección, Todos estamos en la misma carreta, empujando con fuerzas, con ánimo, en una misma dirección, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Qué difícil es trabajar con gente que no se une al propósito, que está por intereses personales haciendo algo o tratando de hacer algo o tratando de influir en los demás, pero no con el propósito de engrandecer el nombre de Cristo y de predicar el evangelio a las almas perdidas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito suyo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me salvó? ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo me salvó? Para muchas personas el propósito fue, librarnos de la condenación eterna y llevarnos al cielo. Dios no lo salvó, amado hermano, solamente para sacarlo del infierno y llevarlo al cielo. Dios lo salvó para que usted sea lleno del Espíritu Santo y así usted sea objeto de la gloria de Dios. Para que por medio del Espíritu Santo usted y yo podamos proclamar las buenas nuevas de salvación y poder rescatar a otros de la condenación. Por eso Dios nos salvó. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que seamos investidos de poder y que podamos testificar a otros de la salvación. Eso sucedió con los discípulos, eso sucedió con la iglesia primitiva, eso sucedió con esos 120. ¿Usted recuerda cómo ellos se sentían cuando Cristo fue crucificado y cuando Cristo fue sepultado? ¿Usted recuerda cómo se sentían ellos, los discípulos, amedrentados, temerosos? Todos huyeron y todos estaban escondidos con un gran temor hasta que Cristo se les apareció. Y Cristo les dijo que recibirían el Espíritu Santo y los investiría de poder, que se quedaran en Jerusalén hasta la promesa del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:4. Quedaos en Jerusalén y hasta que reciban el Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, al apóstol Pedro se les fue toda cobardía. A los discípulos se les fue toda cobardía. Y empezaron a predicar con poder. Ya no tenían miedo de lo que les pudiera pasar. Ya no tenían miedo ni temor de lo que podrían acontecerle. Ellos predicaban, pero una característica era que ellos estaban siempre juntos, siempre estaban unidos, estaban unánimes en un mismo pensamiento, en un mismo corazón. Estaban en el mismo lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés significa cuando se cumplió el día. Cuando se cumplió el día no significa cuando llegó la hora, cuando llegó el momentito específico. Cuando llegó el día, cuando se cumplió el día, cuando estaban juntos ahí, llegó el día en que tenía que descender el Espíritu Santo. Oiga muy bien esto, amado hermano. El derramamiento del Espíritu Santo sucedió en ese día, en el aposento alto, en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió y ya está entre nosotros desde ese día. Desde ese día. El Espíritu Santo está haciendo su labor. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado. Nosotros tenemos que predicar y el Espíritu Santo tiene que convencer. Nosotros no tenemos la responsabilidad de convencer a la gente, pero sí tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo y con esa llenura predicar el Evangelio. Jesucristo dijo, el que quiera abrir la puerta, yo entraré a él. También dijo, el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y desde que fue derramado el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en la tierra, está entre nosotros. Y Él quiere habitar dentro del humano, dentro del ser humano. Cuando llegó el día, eso se traduce cuando se cumplió el día. Cuando se cumplió el día de la promesa. Mire, es interesante este dato que le voy a dar.
El día de Pentecostés debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias. Eso está en Levítico capítulo 23. Ahí se habla de las primicias, Levítico 23. Se habla también de la fiesta de Pentecostés en ese mismo libro, en ese mismo capítulo, Levítico 23. Esa fiesta de las primicias habla de la resurrección de Cristo. Es un tipo de la resurrección de Cristo. Es un antitipo de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 23 dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La Pascua, la fiesta de la Pascua, en cambio, habla de la muerte de Jesucristo. La fiesta de la Pascua habla de la muerte del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo una vez más nos dice en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, si Pentecostés habla de la fiesta de las primicias, amén, y la Pascua habla de la muerte de Jesucristo, la Pascua se cumplió en la muerte de Cristo y la fiesta de las primicias se cumplió en la resurrección de Cristo. Entonces esto implica que Pentecostés representa algo para nosotros y es el cumplimiento de la llegada del Espíritu Santo. Eso es Pentecostés para nosotros. Amén. Fue cuando la iglesia llegó a existir. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se cumplió el día de Pentecostés, cuando el designio de Dios se cumplió, cuando el propósito de Dios se cumplió para que el Espíritu Santo descendiera. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir con el maestro. El término quincuagésimo o Pentecostés, que es quincuagésimo, 50 días después de la resurrección de Cristo, hace alusión a la Pascua, amén, y hace alusión a esos 50 días. Los cristianos celebramos el día de Pentecostés como la venida del Espíritu Santo. Amén. Eso significa Pentecostés para nosotros, la llegada del Espíritu Santo a esta tierra. Nosotros no tenemos que pedir ser sellados, sino que tenemos que pedir ser llenos del Espíritu Santo, ser investidos del Espíritu Santo. Estaba comiendo hoy, fuimos a comer con mi esposa por ahí a un restaurante y estaba yo conversando con ella acerca de tener la presencia del Espíritu Santo. Y yo le decía, nosotros somos como bestias salvajes si el Espíritu Santo no está en nosotros, si el Espíritu Santo no nos modula, si el Espíritu Santo no nos controla, seríamos como animales irracionales, sin sentido. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos controla. Bendito sea su nombre. Ellos estaban juntos en un mismo lugar, en un mismo sentir. Eso es importante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice el Salmo 133, habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, y eso habla del Espíritu Santo, el cual desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas y baja hasta el borde de sus vestiduras, dice. Como el rocío de Hermón, dice el salmista, como el rocío de Hermón, así es la reunión de los cristianos, así es la armonía de los cristianos, así es cuando el pueblo de Dios está en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo corazón, como el óleo, como el rocío de Hermón, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice su palabra. Es importante que todos los que formamos el cuerpo de Cristo nos reunamos y nos amemos y estemos unidos en un mismo pensamiento. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban perseverando en oración y ruego. Eso dice la palabra de Dios en Hechos 1:4. Perseveraban en oración y ruego. Hasta ahora nada habéis pedido al Señor. Muchos no reciben la llenura del Espíritu Santo porque asumen que pedir el Espíritu Santo es un momento simple y sencillamente de oración. Hermanos, para recibir la llenura del Espíritu Santo hay que ser insistentes, hay que humillarse delante de Dios, hay que clamar en oración, hay que doblar rodillas y hay que pelear y hay que insistir, pero con un deseo genuino en el corazón de ser investidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede pedir como una petición cualquiera
simple y llana, el Espíritu Santo Dios lo envió ya, pero Dios se va a derramar, el Espíritu Santo se va a derramar en una persona y va a llenar a esa persona cuando esta persona realmente lo desea, cuando realmente lo busca, cuando realmente pide al Señor esa presencia, cuando antepone ante cualquier otra petición. Hay muchas peticiones que nosotros tenemos al Señor. Yo tengo muchas peticiones al Señor, peticiones de salud, peticiones, amados hermanos, con situaciones cotidianas en el hogar, con situaciones cotidianas en el trabajo, con situaciones cotidianas allá afuera, con tantas cosas, tantas peticiones, pero la presencia del Espíritu Santo debería ser nuestra primera petición. Jesucristo, refiriéndose a la voluntad de Dios Padre, dijo en aquella cita preciosa: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 creo que dice esa porción. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso significa buscar la presencia de Dios, buscar la comunión con Dios como prioridad. Bendito su nombre. La tercera parte, la primera es estar juntos en un mismo corazón. La segunda parte o el segundo punto es perseverando juntos en oración y ruego para que Dios conteste nuestras oraciones. Necesitamos estar de acuerdo y orar conforme a su voluntad. ¿Qué es conforme a su voluntad? Todo lo que nos lleva a la piedad, todo lo que nos lleva a la voluntad de Dios, esa debería ser nuestra búsqueda. Amén. Buscar siempre la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios es lo que humanamente nos conviene, amados hermanos. A veces la voluntad de Dios no va a congeniar con nuestro deseo ni con nuestro corazón. A veces la respuesta de Dios va a ser un no. A veces va a ser un sí. Amén. Pero en su perfecta voluntad Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. El punto 3, escuchando atentamente su palabra. Estaban ellos unánimes en oración, escuchando atentamente su palabra. Eso está en Hechos 8:6. La única manera, aun siendo tan diferentes en que podamos pensar y sentir igual, es que el Señor cambie nuestra manera de pensar. ¿De qué forma nuestra manera de pensar es modificada, amados hermanos, con relación a las cosas de Dios? Bueno, no hay otra forma, sino solamente a través de la palabra. El apóstol Pablo dice que la palabra del Señor es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñar en toda justicia, en toda verdad, amados hermanos. Así que somos modificados, nuestro pensamiento es modificado por medio de la palabra del Señor. Cuarto punto, desarrollando una misma mente y un mismo corazón. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Muchas personas tienen experiencias y no dudo que las tengan. No dudo que el Señor en su soberanía lo haga de esa forma. Conmigo no lo hace, pero a muchas personas les habla con voz audible. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, porque Dios en su soberanía, Él puede manifestarse de la forma que Él desee, conforme a lo que está escrito en la palabra. Y a algunas personas les habla con voz audible. A mí nunca me ha hablado Dios con voz audible, pero yo creo que me habla por su palabra. O sea, mi creer, mi pensamiento para el trato de Dios conmigo es a través de su palabra escrita. Yo oro al Señor cada vez que leo la palabra para que Él me dé revelación de su palabra. Amén. Pero a muchas personas les habla con voz audible. En el caso personal, a mí lo hace por medio de su palabra. Amén. El quinto punto, ellos estaban unidos, unánimes en un mismo pensamiento y también estaban dando a conocer su palabra con valor. Después que recibieron el Espíritu Santo, ellos hablaron con valor, con valentía la palabra del Señor. Daban a conocer la palabra del Señor. El maestro concluye este punto B, la unidad en el cuerpo de Cristo, concluye diciendo: al estar unánimes los hermanos
disfrutamos estar juntos como un solo cuerpo. Y esto es como una medicina que llega a todos los miembros del cuerpo. Estar unánimes y en armonía es tan agradable como oler el buen perfume, porque Dios allí envía bendición y vida eterna. Cuando nosotros estamos juntos, hermanos, estamos juntos en el dolor, estamos juntos en la victoria, estamos juntos en los triunfos, estamos juntos en toda circunstancia. Nosotros nos dolemos, nosotros sentimos dolor por lo que le esté pasando a mi hermano, por lo que le esté pasando a mi hermana. Sentimos dolor, amados hermanos, porque somos sensibles, porque nuestro corazón es sensible, porque nuestro corazón es tierno. El Señor Jesús lo ha enternecido con su presencia. Y sentimos compasión con aquel que está sufriendo. Y sentimos alegría con aquel que está recibiendo algún grado o alguna bendición. Nos alegramos también, nos contentamos. Amén. Y le damos gracias al Señor y nos regocijamos. Pero también sentimos dolor. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero todos somos una familia. Somos una familia en Cristo. Y hoy que están pasando tantas circunstancias con esta situación, nos duele en el alma y compartimos el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Y le pedimos al Señor, nos unimos en esas oraciones, en ese clamor, para que el Señor tenga misericordia. Y nos dolemos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dolemos si no somos ni tan siquiera familia sanguínea? Somos familia espiritual. Somos un mismo cuerpo y sentimos lo que nuestros hermanos sienten. Amén. Eso es estar unánimes. Eso es sentir empatía unos por otros. Amén. Y a Dios le agrada eso. Por eso la palabra del Señor dice que debemos orar unos por otros. La llegada triunfal del Espíritu Santo. Sigamos con Hechos. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo. Es importante la palabrita, como de un viento recio. No era un viento recio, el estruendo. Hubo un estruendo que yo considero que lo escuchó todo Jerusalén, como cuando un jet pasa muy bajo, pasa volando muy bajo de nuestra cabeza. Imagínense el ruido de un jet. Un estruendo terrible que ellos nunca habían oído, como de un viento recio. No dice que fue un viento, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El versículo 3 también tiene que ver, repite ese mismo verbo, como. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo es un espíritu. Es decir, que humanamente no se puede ver, pero sí se puede sentir. Pero en este caso, el Espíritu Santo, en la soberanía, hizo uso de dos sentidos importantes de la naturaleza humana: la vista y el oído. La vista y el oído. El Espíritu Santo quiso dejarse oír como un estruendo fuerte, y también quiso dejarse ver como fuego, y fue una llama que se asentó sobre cada uno de ellos, una llama que separándose, que dividiéndose, se asentó sobre aquellos 120. Así quiso ser el Espíritu Santo, el derramamiento, el momento de Pentecostés, cuando Él descendió. De esa forma quiso Él darse a conocer. Pero no quiere decir que hoy literalmente es fuego. Literalmente el Espíritu Santo no es fuego. El fuego es una representación, es un tipo del Espíritu Santo, porque el fuego purifica. El fuego purifica y el fuego también alumbra. Entonces es un tipo del Espíritu Santo. Es uno de los nombres, de las particularidades del Espíritu Santo, pero en el sentido de que purifica. Así como el fuego purifica, el Espíritu Santo santifica. Y de hecho santificar es quitar nuestras imperfecciones,
Y eso lo hace el Espíritu Santo. Usted recuerda que Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el Espíritu Santo de Dios os bautizará con poder y con fuego. El fuego representa pureza, el fuego representa limpieza, el fuego representa purificación. Entonces fueron como un estruendo fuerte, como de un viento, y como llamas de fuego, como fuego. Y dice que fueron todos, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. Otra vez se repite esa palabra, lleno. Yo expliqué lo que significa la palabra lleno el día de ayer, que está en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos. Se repite otra vez esa palabra. Y fueron todos llenos. Nuevamente aquí, llenos significa pleró, o sea, del griego pleró, y significa atiborrado completamente. Qué lindo es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Qué lindo es ser lleno del Espíritu Santo. Así como la comparación que hace el apóstol Pablo en ese versículo de Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y hace una antítesis. Antes, sed lleno del Espíritu Santo. Así como el vino influye en la personalidad y en la actitud de un borracho. Un borracho es cuando está intoxicado completamente, el vino lo domina, el alcohol lo domina. El alcohol hace de él lo que él voluntariamente no haría en sus 5 sentidos cabales, sino que es el alcohol el que actúa en él. Bueno, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, somos embriagados del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que ejerce esa influencia en nosotros. Amén. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando hace esa comparación. Bendito el nombre del Señor. Esta manifestación poderosa del Espíritu Santo produce fe, produce confianza, produjo autoridad para que los que creyeron, porque se manifestó increíblemente en nuevas lenguas. Ahorita vamos a explicar lo que significa eso. Nuevas lenguas, y quedaron estupefactos. Incluso los que no creyeron quedaron sorprendidos porque no esperaban esta llegada triunfal, majestuosa y poderosa del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Sigamos leyendo, versículo 5. El 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lenguas, en otras lenguas, no son lenguas desconocidas como las que se ven en Corintios. No son ese tipo de lenguas que nosotros hablamos cuando estamos en la iglesia y estamos recibiendo una ministración especial del Espíritu Santo. No se refiere a esas lenguas. La palabra lengua aquí, si usted va al diccionario Strong, usted va a encontrar que esa palabra lenguas es del griego de dialectos. Y dialectos significan lenguajes diversos, diferentes. Y más abajo en el contexto, versículo 9 en adelante, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No son lenguas desconocidas, amados hermanos, eran dialectos de todos esos cristianos que habían ido a Jerusalén. Nosotros bien sabemos que en Jerusalén habían 3 fiestas importantes a las cuales los varones tenían que asistir a una de esas 3 fiestas al año. Entonces se estaba celebrando la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés, y habían de diversas nacionalidades, de diversas ciudades y nacionalidades ahí. Ellos habían adoptado las fiestas judías, habían recibido la doctrina ortodoxa del Pentateuco y habían adoptado la celebración de esas fiestas y subían a Jerusalén. Pero ellos ciertamente no hablaban hebreo, no hablaban la lengua hebrea, no hablaban lo que se hablaba en Israel. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo al investir de poder, al llenarlos de su presencia, estos 120 empezaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Es el Espíritu de Dios. Aquí surge un milagro.
Surge un milagro porque es un milagro grande que ellos, yo por ejemplo, no podría hablar el idioma inglés. Bueno, muy poco hablo inglés y no lo hablo correctamente. Pero no lo puedo hablar si no lo estudio previamente. Yo no podría hablar alemán si primero no me dedico a estudiarlo y paso un buen tiempo estudiándolo. Pero aquí el Espíritu Santo les impartió conocimiento, les impartió sabiduría de lo alto y ellos empezaron a hablar con un buen léxico, con un buen lenguaje, con entendimiento, otros idiomas, según las nacionalidades de los que se encontraban en Jerusalén. Miren lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, las naciones conocidas en ese momento. Y hecho este estruendo, lo que se refiere en el versículo 2, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Este versículo nos hace entender, el versículo 4, que no eran lenguas desconocidas, como las que hablaban los corintios y como las que hablamos nosotros. Eran lenguajes, eran dialectos, eran en su propia lengua, dice el versículo 7, y estaban atónitos, estaban estupefactos, estaban maravillados, estaban admirados de la forma en que se les hablaba con tanta claridad, con tanto entendimiento, con tanta fluidez. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad. Esa expresión mirad es una expresión de admiración. Mirad, dicen, mirad. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? Los galileos eran alguien que los menospreciaban. Galilea. ¿No son galileos esos? ¿No son iletrados esos? Ignorantes, galileos. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos conocían bien a estos 120. Ellos los conocían muy bien. Sabían su procedencia. Eran gente sencilla, gente humilde, gente sin mucho estudio, sin mucha preparación. Pescadores, no sé, de oficios sencillos, de oficios tal vez no muy bien pagados, pero eran cristianos que estaban reunidos en un propósito, en un sentir, eran hijos de Dios y estaban ahí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto es increíble, hermano. Ahí yo estaba hablando hace unos meses con un hermano de nuestra iglesia y estaba dándole mi comentario acerca de este versículo. Aquí hay un milagro precioso. No sé yo en dónde estaba, en dónde estribaba el milagro, si en el que hablaba o en el que oía. El Espíritu Santo estaba haciendo una administración en el que hablaba, hablando otro idioma que él no entendía, que él no había estudiado previamente, no había conocido previamente, o el milagro se estaba realizando en el oído del que oía. Bueno, ¿qué importa eso? No tiene importancia. Lo que me ministra a mí, amados hermanos, es esto. El que predica la palabra del Señor, el que enseña la palabra del Señor, tiene que hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo. Y aquel cristiano noble, de corazón noble, que va a la iglesia con el deseo de ser ministrado, con el deseo de ser bendecido, con el deseo de que Dios le hable a su corazón, que va con esa hambre espiritual y que va con ese deseo espiritual a la iglesia de que Dios le ministre por medio de su palabra, y pide al Espíritu Santo que le revele su palabra. El Espíritu Santo opera tanto en el que ofrece la palabra como en el que la recibe la palabra.
A veces el maestro o el pastor está ungido, está lleno del Espíritu Santo y está presentando una palabra de Dios ungida, pero el corazón, hermano, está entretenido en otras cosas. Pero el corazón no está dispuesto, pero el corazón no está receptivo, pero el corazón no está ministrado por el Espíritu Santo. Y en realidad ahí no tiene culpa el siervo, ahí no tiene responsabilidad el siervo de Dios que está presentando o la sierva del Señor que está presentando la palabra. Se necesita la intervención del Espíritu Santo en ambos casos, en ambos sentidos, en el que presenta la palabra y en el que la recibe la palabra. ¿Usted recuerda la parábola del buen sembrador? El sembrador que sembró en 4 tipos de terreno. Se necesita un terreno fértil. Se necesita un corazón fértil, se necesita un corazón que se deje ministrar por el Espíritu Santo. Estos recibieron la palabra. Cuando yo esté en el cielo, yo le voy a preguntar a mi Señor Jesucristo, ¿en dónde estuvo el milagro? ¿En el que habló o en el que oyó? Me interesa, es algo que siempre me he preguntado, pero que también Dios me ministra y me enseña de que el Espíritu Santo es indispensable en el que la presenta como en el que la recibe, para que la obra sea realizada. ¿Y cómo es que les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua? Qué precioso, amado hermano. El Espíritu Santo nos ministra, el Espíritu Santo nos habla al corazón. Bendito sea su nombre. Un poderoso viento impartió poder, dice el punto B, y autoridad a los apóstoles que predicaron bajo el poder del Espíritu Santo. Y bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar unos puntos importantes, hermanos, que yo agregué de la clase de teología bíblica y sistemática que damos en el Instituto Bíblico Mizpa, que lo considero importante. Amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Procede del Padre. Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Amén. Y ese es el Espíritu Santo. Lo envía el Hijo. Es Jesucristo quien nos envía el Espíritu Santo. Juan 15:26. Pero cuando Él venga, cuando el Consolador venga, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por toda la Biblia se presenta al Espíritu Santo como un ser dotado de inteligencia, de sentimientos y de voluntad. Por toda la Biblia, hermanos, usted va a ver que el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene inteligencia y tiene voluntad. Son las 3 características que forman personalidad.